Dios te bendiga, recibe un saludo de parte de esta tu amiga y pastor Lilian Lavoy. Te quiero hacer una pregunta esta noche. ¿Hiciste algo, dijiste algo que ahora te sientes culpable? ¿La culpa no te deja tranquilo? En las últimas semanas hemos estado hablando acerca de la novia y sus emociones. Hemos hablado de la ansiedad, del miedo, de la tristeza, de la ira, y hoy quiero hablarte acerca de la culpa. ¿Qué es la culpa? ¿Qué es esa emoción de la culpa? Quiero decirte que es algo que se alimenta por el recuerdo de algo que hicimos o que no hicimos. La culpa puede ser también esa emoción producida por un pensamiento de algo que tú quisieras hacer o hiciste, pero sabes que estuvo fuera de la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de alguien que tú amas. El asunto está que la culpa resulta en un daño, ya sea para ti o sea para otra persona. La pregunta del millón, como diría un buen boricua, ¿de dónde viene la culpa? Bueno, pues si tú miras desde el punto bíblico, la culpa tuvo inicio en el huerto del Edén con la caída del hombre, con la entrada del pecado. De momento, Eva es confrontada y culpa a la serpiente. Adán es confrontado y culpan a la esposa. Y bíblicamente hablando, ahí se inició la culpa. La Biblia también enseña que existe un acusador de nuestras almas que se llama Satanás. Ahora bien, si tú buscas el origen, la razón de la culpa desde el punto psicológico, los psicólogos dicen que puede ser producto de la niñez. Una niñez donde tus padres, cuando intentaban corregirte o cuando intentaban hacer que tú hicieras algo, usaban palabras despectivas y un tono incriminatorio, y sin darse cuenta empezaron a sembrar culpa en ti. Por ejemplo, una mamá que le dice al nene: eso que acabaste de hacer está muy mal, deberías de sentirte avergonzado por lo que hiciste. ¡Bum! Ya te sembró la culpa. O por ejemplo, esa mamá que le dice al niño: mira cómo es tu hermano, yo no sé por qué tú no puedes ser como él. Él siempre con buenas notas y tú siempre haciendo las cosas malas en la escuela. ¡Bum! Te sembró culpa. Entonces puede ser producido en la niñez, pero también puede ser producto de tu vida adulta. ¿Qué pasa? Como adultos tenemos que tomar decisiones continuamente. Esas decisiones que tomamos podrían ser la razón de mi culpa, porque los resultados son dolorosos, porque los resultados podrían dar lugar a acusaciones, porque los resultados pueden provocar vergüenza, porque los resultados de esa decisión pudieron haber dañado a alguien o a algo. Entonces, yo quiero que tú entiendas algo. Hay que enfrentar la culpa. La culpa no enfrentada, la culpa no trabajada, tiene unas consecuencias dañinas a tu vida y a la vida de todos los que te rodean. La culpa nos ata al pasado a tal grado que no nos deja apreciar lo bueno que tenemos al frente de nosotros hoy. La culpa hace, y yo pienso que esto es una de las cosas más tristes que sucede con la culpa hace que
te estanques en determinada etapa de tu vida y no te deja caminar, no te deja proceder como normalmente tú y yo quisiéramos. La culpa hace que veamos los errores más grandes de los que son. La culpa no nos permite aprender de los errores. Yo no sé si tú te has dado con gente o te pasa a ti que siempre estás cometiendo el mismo error. ¿Por qué? Porque se supone que cuando tenemos o hacemos un error, en vez de sentirnos culpables, se supone que aprendamos de ese error para no volverlo a cometer. Pero entonces la culpa no te permite aprender de los errores. La culpa no nos deja ser sinceros con las otras gentes. Por ejemplo, hay gente que hace algo mal y cuando tú lo confrontas solo te da excusas porque son gente que cargan culpa y eso hace que no puedan ofrecer una disculpa sin tener que justificar o excusar lo que hicieron. Peor todavía, la culpa nos convierte en víctimas. La culpa hace que estés lastimando continuamente a otros. La culpa produce rebeldía. Hablando en el ámbito espiritual, la culpa le da derechos al enemigo. La culpa no te hace a ti agradecer el amor de Dios porque es autodestructiva a tal grado que sentimos que no somos dignos del amor de Dios. Nos sentimos rechazados. Entonces, ¿qué vas a hacer con la culpa? ¿Qué vas a hacer con ese sentimiento tan horrible que no te deja caminar y ser feliz? Tienes dos opciones, así de fácil. ¿Te sigues dejando arrastrar por la culpa? Y últimamente te conviertes en víctima porque ahora justificas todo lo que haces. ¿O te liberas de la culpa? En el nombre de Jesús. Libre de culpa para luego poder aceptar lo que no podemos cambiar y más importante poder reparar si es que hay algo que reparar. Para nosotros lograr tomar la mejor opción es importante entender cómo es que trabaja la culpa. ¿Sabes que la culpa trae con ella tristeza, trae con ella dolor, trae con ella amargura, trae con ella angustia, nos hace sentir impotentes? ¿Qué hago? No sé qué hacer. ¿Qué hago? Pudiera hacer esto, pero no puedo porque me ata, me deja inmóvil. Pero quedé sorprendida porque cuando estudias el asunto de la culpa, la emoción de la culpa, hay documentación clínica y científica que confirma que detrás de la depresión, detrás de la ansiedad, detrás del trastorno obsesivo compulsivo, está el sentimiento de culpa. Entonces, ¿qué sucede? Esta es la gente que sin querer viven aniversarios de las cosas que pasaron. Yo conozco gente que todos los años, el mismo mes, se quieren quitar la vida. ¿Por qué? Porque algo sucedió fuera de su control. Algo hicieron que ahora todos los años, el mismo mes, caen en depresión y lo único que piensan es: me voy a matar. Porque ahora eso es lo que trae la culpa. La culpa lo que trae es
autodestrucción. Entonces, inclusive trae síntomas físicas. Está registrado y comprobado que la culpa trae dolores de pecho, dolores de estómago, dolores de cabeza, dolores de espalda. Emocionalmente inestabiliza a la persona. La persona tiene cambios continuos con su humor y la gente alrededor dice, pero ¿y qué le pasó? Dios mío, ¿le hice algo? No, no le hiciste nada. Es que simple y sencillamente la culpa que no han enfrentado hace que su humor sea irritable. Hace que la persona viva nerviosa. Hace que la persona muy a menudo esté triste y simplemente es inestable porque no sabemos cómo se va a levantar mañana. De momento puede estar contenta y al otro día nadie le hizo nada, pero simplemente no te trata como te trató ayer. Porque simplemente emocionalmente son gente inestable. Escúchame, nadie tiene que vivir así. Nadie se merece vivir así. Porque la culpa provoca, y te lo mencioné, pero te lo quiero repetir, la culpa provoca autorreproche. La culpa provoca autoacusación. Y como te dije anteriormente, la culpa hace que tú manifiestes y o anheles autodestrucción. Entonces, ¿cómo sanamos? ¿Cómo hacemos? Porque vuelvo y te digo, nadie merece estar así. Te voy a dar unos 3, 4 pasos que necesitas hacer para poder sanar de la culpa. Pero antes de dártelos, quiero decirte algo. Hay gente que puede hacer esto sola. Cierras la puerta de su cuarto, apagas el teléfono, te quedas de pie o te sientas y tú solita puedes hacer lo que te voy a enseñar en un rato. Como que hay gente que se beneficia de otra persona para hacer los pasos que te voy a enseñar hoy. Sin embargo, no puede ser cualquier persona. Tú no puedes permitir que alguien te lave los pies para que luego riegue por toda la ciudad que tú tenías los pies sucios. Entonces quiere decir que para yo poder invitar a alguien a una sesión así para yo sanar mi culpa, sería un consejero, podría ser un ministro, tiene que ser una persona de tu completa confianza. Entonces, vamos a comenzar. Primeramente, necesitas hablar contigo misma. Necesitas verbalizar. Pensar no es suficiente. Para nosotros sanar la culpa, tenemos que ser capaces de hablar con nosotros mismos sin reprocharnos nada. Escúchame, la persona que carga culpa siempre está diciendo, oh, es que yo soy tan tonta, es que yo soy tan torpe. Muchas veces decimos, oh, que soy esto, soy aquello, y siempre estamos autodestruyéndonos. Y para sanar, tienes que aprender a hablar sin reproches a tu persona. Ahora bien, necesitas entender que vas a recordar y vas a verbalizar lo que pasó. Eso significa
que tú tienes que estar listo para sentirte muy mal. Te buscas la cajita de Kleenex porque lo más seguro es que vas a tener que llorar. Pero está bien, llora tu dolor, está bien, llora, siéntete mal por un momento, pero verbaliza lo que pasó. Una de las cosas que yo le digo a la gente, a veces también es bueno escribir para al final de toda esta tarea romper el papel en 1000 pedazos como una señal de que rompí con lo que me estaba haciendo daño. Tienes que comenzar preguntándote, ¿por qué siento culpa? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué dije? ¿A quién dañé? ¿Cómo lo dañé? Tienes que verbalizar la situación que te llevó a la culpa. Bien curioso, porque la gente que muchas veces padece de depresión porque carga culpa, no quiero hablar de esto, no quiero hablar. Y mientras callé, dice el salmista, mis huesos se envejecieron. ¿Por qué? Porque en tu lengua tú tienes el poder de la vida y de la muerte. Y ahora, si tú te sientas y empiezas a verbalizar lo que hiciste y lo que dijiste, ahí vas a empezar a manifestar vida para ti. Ahora bien, paso número 2, ya hiciste lo primero, que fue recordar, verbalizar lo que sucedió, lo que hiciste, lo que dijiste, etcétera, etcétera, etcétera. Te vas a contestar, ¿por qué siento culpa? Entonces ahora, número 2, tienes que recordar, y esto aquí es bien delicado, escúchame, vas a recordar la decisión que tomaste. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que dijiste? Tienes que enfrentar. Es tiempo de enfrentar lo que hiciste o dijiste que hoy te está haciendo sentir culpable. Y vas a doler, vuelvo y te digo, quizás vas a tener que llorar, vas a tener que gritar, como dice el boricua, te vas a arrancar los pelos, te vas a dar contra el piso, pero necesitas hacerlo para sanar. Tienes que enfrentar y decir, Dios mío, ¿qué fue lo que yo dije? ¿Qué fue lo que yo hice? Y de momento te vas a sentir sucia, te vas a sentir, Dios mío, ¿cómo es posible? Yo no valgo, yo no sirvo. ¿Cómo es posible que yo haya hecho esto? Pero escúchame bien, porque ahora viene el paso número 3 y viene el paso de sanidad. Tienes que ahora, paso número 3, aceptar y llegar a la conclusión que lo que tú hiciste y lo que tú dijiste fue lo que pensaste mejor en aquel momento que lo hiciste. Y hay gente que podría llamar a esto, ahora se quiere justificar. No. Yo no te estoy diciendo que justifiques lo que hiciste. Te estoy diciendo, tienes que aceptar lo que hiciste. Tienes que aceptar lo que dijiste, porque ya lo que hiciste, lo hiciste. Lo que dijiste, lo dijiste. Ahora no hay vuelta atrás. Entonces, ¿qué puedes hacer? Necesitas aceptar y decir, wow, lo que yo acabo de hacer está terrible. Ok, Dios mío, pero fue lo mejor que sentí que podía hacer en el momento y en la situación donde me encontraba. ¿Qué pasa? Necesitas hacer esto para sanar, porque el tú hacer esto te va a permitir
que tú mires todo lo que sucedió y vas a tener el lujo de mirar si ahora hay falta de perdón y si ahora hay consecuencias, las tienes que aceptar. No puedes seguir culpando a otros por lo que tú hiciste. Las consecuencias son tuyas. No puedes usar esas consecuencias para victimizarte. No puedes usar esas consecuencias para estar atacando a los demás. Mire, mis hermanos, como consejera, como pastor, yo escucho, te voy a dar varios ejemplos. Por ejemplo, hay gente que se hizo un aborto 800 años atrás y hoy todavía están llorando el aborto. Ya, suficiente. Perdónate, no vas a poder regresar a ese embarazo. Por la razón que fuera, lo hiciste y ya se acabó. No hay vuelta atrás. Hay madres que viven hoy en drogas, en alcohol, en depresión, en llanto, en agonía, porque se culpan de una muerte de un hijo. Oh, si yo hubiese hecho, oh, si yo no hubiese permitido, oh, si yo hubiese estado allí, oh, yo no soy buena mamá. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no aceptas esto que pasó, lo que pasó va a acabar contigo. Entonces, ¿quién gana? Gana Satanás sobre tu vida. Yo sé de mamás que sufren por el comportamiento de un hijo. Si yo hubiese dejado al papá a tiempo, eso fue que por haberme quedado con mi marido lo dañó. Oh, si yo hubiese hecho tal cosa. Ya, tu hijo ahora es adulto y él va a decidir si se va a portar bien o se va a portar mal. En algún momento tú quedas exenta de esa culpa y de la responsabilidad de lo que hacen tus hijos. Toda la vida no puedes seguir cargando. Esto pesa demasiado. Esto te encolva. Esto no te deja ser feliz. Esto no te deja caminar. En algún momento tú tienes que soltar. Ahora escúchame. Sanamos, y esto es bien importante, sanamos cuando aceptamos que lo que hicimos era pensando que era lo correcto en aquel momento. Ya te lo dije, pero necesitas entender. En aquel momento, cuando yo me vine de mi país y dejé a mis hijos con mi mamá, yo pensé que era lo mejor. En aquel momento, cuando yo decidí no hablarle más a alguien, fue porque yo pensé que era lo mejor. Tienes que aceptar eso para sanar. Pero ¿qué pasa? Ahora tienes una tarea, porque ahora tienes que reflexionar. Si puedes, repara lo que dañaste. Quizás estás a tiempo para reparar. Por ejemplo, dañaste el testimonio de alguien, quemaste al hermano, le levantaste falso testimonio. Ahora llegaste a la iglesia y esto es increíble porque ahora creemos que podemos venir a la iglesia, sentir presencia de Dios sin arreglar lo que dañamos. No. Según hablaste mentira, según levantaste falso testimonio, vete y declara que bajo un impulso de coraje, de ira, hablaste mentira. De eso estoy hablando. Hay cosas que yo puedo reparar. Le robé la casa a mi mamá.
Mi mamá perdió la memoria, un ejemplo, y voy y cambio los papeles y cojo y le robo la casa, robo la herencia. Eso lo puedes reparar. Vete y regresa a la casa, a los herederos. Y te puedo dar 1000 ejemplos, pero son los que se me vienen a la mente. El asunto es que parte de sanar es reparar. Perdónate a ti. Hello. Perdónate. No seas tan dura contigo mismo. Hay que perdonar. Tenemos que perdonar a otros que estuvieron en el escenario, en la situación. Aprende lo que tengas que aprender para no repetir errores. Los psicólogos hablan mucho de la gente tóxica. Hablan mucho de la gente que tú tienes que apartar, porque simplemente lo que hablan y lo que hacen es todo daño. ¿Sabes por qué la gente se hace tóxica? Porque en vez de reparar sus errores, se victimizan con sus errores. En lugar de aprender, viven toda una vida cometiendo los mismos errores. Y sabes que Satanás feliz, porque Satanás tiene una agenda en contra de ti. Él vino a matar, él vino a robar, él vino a destruirte. Y si tú no aprendes a sanar, tus cosas, tus propias situaciones son las que te van a matar. Por eso es que te estoy enseñando esto. Entonces, esto tú lo tienes que hacer ¿cuántas veces? ¿Será que te vas a meter en un cuarto y vas a hacer eso una vez y ya vas a estar sana? No, muchas veces vas a tener que repetir este ejercicio 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces hasta que tu alma reciba reposo. Pero ¿sabes cuál es la mejor medicina? Clavar en la cruz de Cristo toda tu culpa. Él dio su vida en la cruz del Calvario. Él pagó el precio de tu paz. Pero tengo que sacar de mí todo eso y clavarlo en la cruz de Cristo. Ahora bien, para terminar, le confieso que yo nunca había visto esta historia que te voy a compartir como la vi esta semana. En el libro de Lucas encontramos un pasaje bello acerca del hijo pródigo. Dice que este hombre tenía 2 hijos y el menor le dijo al papá: papá, dame mi herencia, que me voy de la casa. El padre repartió sus bienes entre sus 2 hijos. Pero el que pidió la herencia, escúchame bien, el hijo menor toma su herencia y dice la Biblia que se fue a un país lejos. Hizo fiesta, yo no sé qué él hizo, pero él hizo fiesta. Vivió desenfrenadamente hasta que desperdició su herencia. Pero mire este escenario, porque esto es maravilloso lo que encontramos en este pasaje. La Biblia dice que cuando él había gastado toda su herencia, algo pasó. La Biblia dice que tuvo un de repente. Yo digo que fue que se dio de cuenta de todas las pocas vergüenzas que hizo. Tuvo un de repente. Y entonces dijo: ¿sabes qué? Voy a regresar a la casa del Padre. Entonces el Señor me mostraba algo en ese pasaje que yo nunca lo había visto. Porque ese pasaje es bien bueno para predicar del perdón de Dios. Es excelente para entender que aunque yo me haya apartado del Señor, el Padre me está esperando y todo eso es real. Pero nunca había recibido el rema que recibí esta semana cuando estudio este pasaje en base a la culpa. Entonces, ¿qué pasó? Dice que este joven llegó a una conclusión y dijo: yo voy a regresar a la casa de mi padre.
Y cuando yo llegue a la casa de mi padre, yo le voy a decir: Padre, yo he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no merezco, escúcheme, ya no merezco que me llames hijo. ¡Wow! Yo nunca había visto este escenario. ¿Cómo trató este joven con su culpa? Él regresó al lugar donde se originó la culpa. Él regresó a la casa del Padre. Tú y yo, si queremos sanar nuestra culpa, tenemos que regresar al escenario de donde se originó la culpa. Pero este joven hizo algo más. Él cuando llegó pidiendo perdón. Padre, yo he pecado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya yo no merezco que me llames hijo. Oh, Dios mío, cuando yo leí esto, yo quería saltar, porque lo que está pasando con el hijo es que él quiere sanar su culpa y ahora está dispuesto a vivir las consecuencias. ¿Sabes por qué no queremos sanar culpas? Porque hay gente que cometió cosas que quizás para sanar deberían de estar presos. Perdón. Que para sanar quizás van a perder la confianza de un ser amado. Él iba a perder en su mente el derecho de ser hijo. ¿Te puedes imaginar esto? ¿Te puedes imaginar esto? Pero él vino dispuesto a vivir las consecuencias de sus errores. Ay, Dios mío, nosotros somos tan hipócritas que aun cuando vamos a pedirle perdón a alguien le decimos: hermano, fíjese, si acaso yo le he ofendido. Dios, aquí estoy. Tú sabes cuánto me amo, Señor. Tú sabes cuánto te amo. Si te he ofendido, ¿qué? Que si acaso te ofendí. Imagínese que el pródigo hubiese llegado: papá, fíjate que gasté los dineros en alcohol y droga y en mujeres. Y verdad, si te ofendí, papá, perdóname. ¿Tú te imaginas eso? No, pero él vino a ser restaurado. Y yo quiero tocar tu corazón esta noche y te quiero decir: tú no te mereces vivir en culpa. Tú no te mereces vivir con emociones negativas por falta de enfrentar el error que hoy te acusa. Pero entonces, mis hermanos, miren esto, porque miren lo que sucedió. Él va humillado, él va a pedir perdón, él va listo a recibir esa consecuencia terrible de que ya no merezco ser tu hijo. Pero ¿sabe lo que sucedió? Fue perdonado. Fue restaurado. ¿Y sabe lo que hizo el Padre? Hizo una fiesta. Y yo quiero decirte en esta noche: quizás muchas de las culpas que tú estás cargando, ya es tiempo de soltarlas. Y es posible que haya gente que no te perdone. Bueno, pues el que no se le dio la gana de perdonarte, pues lo siento. Pero yo te aseguro que si tú vas con un corazón sincero, que si tú vas con un corazón humillado, que si tú verdaderamente reconoces tu error, yo creo que puede terminar en fiesta ese paso que tú des. Entonces, en esta noche, yo necesito que tú grabes en tu corazón lo que yo te he enseñado hoy. No te mereces vivir en culpa, pero nadie te puede sanar. Tú tienes que dar el primer paso.
Tienes que confiar en Dios, confiar en el Espíritu Santo y tienes que enfrentar tú la situación, enfrentar tú las consecuencias, pedir perdón, estar dispuesta a lo que sea. Pero tienes que regresar al lugar de donde se inició esa culpa. Y yo te aseguro que el chance de que seas perdonado, el chance de que seas restaurado, el chance de que haya fiesta contigo es increíblemente alto. Cuando dice fiesta, ¿qué significa la fiesta para ti? Cuando alguien te perdone, cuando todo se arregle, cuando el panorama tú lo puedas ver claro, ahora tú vas a poder vivir en gozo y ahora vas a poder vivir en paz. Y no tengo palabras suficientes para recalcarte. El castigo de nuestra paz fue sobre él y en sus llagas tú y yo hemos sido curados. Quiere decir que bíblicamente hablando, tú tienes derecho a ser feliz sin importar lo que hiciste. Lo que sí importa y lo que sí va a hacer la diferencia va a ser el que tú camines y enfrentes lo que hiciste y lo que dijiste. Así es que mi hermana, mi amiga, mi hermano, mi amigo, es mi oración que cada una de estas pláticas que estoy trayendo los miércoles, es mi oración que sean tu sanidad. Recuerda mi teléfono 216-513-2347. Si necesitas con quién hablar, aquí estoy para servirte. Que la paz de Dios, sea contigo. Quiero pedirte algo. Comparte estas enseñanzas con alguien más. Mucha gente me llama. Y qué lindo, te doy gracias por llamarme. Y me dicen, no tienes una idea de lo que tu enseñanza hizo conmigo, con mi amiga, con mi familiar, etcétera, etcétera. Pero en adición a esas llamadas, me encantaría que comentes. ¿Por qué? Porque tu comentario puede ser de bendición a otra persona. Entonces, dale like, dale share, pero más que todo, por favor, ten la seguridad de que estoy aquí para ti. Así es que seas bendecido, seas enriquecido y que la paz de Dios reine en tu corazón hoy y siempre. Un abrazo de esta tu amiga y pastor Lilian Lavoy. Bendiciones.